Me llamo Andrés y trabajo como paramédico en la Ciudad de México. Todas las mañanas despierto a las 5:30, reviso mi equipo, me pongo el uniforme y salgo hacia la base de operaciones que está a unas 15 calles de mi casa. Camino mientras el cielo aún está oscuro y, por lo general, en la colonia, solo se escuchan los pasos de otros que también van rumbo a sus trabajos. Pero ese lunes, algo se sintió diferente. El aire estaba más pesado, más denso, como si el ambiente tuviera electricidad. No le di mucha importancia. Pensé que quizá era una tormenta eléctrica acercándose. Pero al llegar a la base, noté que varios compañeros estaban inquietos. No sabían explicar por qué, pero también sentían ese algo raro. Antes de que pudiéramos discutirlo más, sonó la alerta: emergencia médica en la colonia Candelaria. Un hombre en estado de shock y desorientación extrema. Subimos a la ambulancia y, mientras manejábamos por las calles, noté que algunas señales de tránsito estaban mal, como si las hubieran cambiado. Había letreros con nombres de calles que no existían, y lo más raro, había una avenida completa que yo juraría que antes no estaba ahí. Pensé que tal vez me estaba confundiendo. Quizá estaban haciendo remodelaciones. Pero al llegar a la dirección, todo se volvió más extraño. La casa que buscábamos no coincidía con la numeración oficial, y la fachada era completamente distinta a las que suelen encontrarse en esa zona. Parecía una mezcla de estilos antiguos y modernos, como si alguien hubiera construido con planos de diferentes décadas. Tocamos la puerta y nos abrió una mujer muy pálida, con ojos profundos y una expresión como ausente. No dijo una sola palabra, simplemente se hizo a un lado y nos señaló el interior. Entramos y la casa olía a metal, a algo químico, fuerte. En la sala estaba el hombre que requería asistencia, temblando, abrazado a sí mismo y repitiendo la misma frase una y otra vez: no es aquí, no es aquí, no es aquí. Intentamos hablar con él, calmarlo, pero no respondía con coherencia. Cuando intentamos levantarlo para trasladarlo, se aferró al sofá como si su vida dependiera de ello. Y entonces dijo algo que todavía me retumba en la cabeza: aquí el cielo no es del mismo color. Lo miré, confundido. Le pregunté a la mujer qué le había pasado, y ella dijo, con voz neutra, como memorizada: dice que despertó aquí, pero que no pertenece a este mundo, que en su mundo su casa no está en esta dirección, que su esposa no es la misma, y que la ciudad se llama diferente. Pensé que tal vez se trataba de un caso de psicosis o un brote esquizofrénico, pero entonces miré alrededor con más detalle y me di cuenta de que esa casa no tenía focos, sino unas esferas transparentes pegadas al techo que emitían una luz suave y azulada. Pregunté qué era eso, y la mujer solo me miró sin contestar, como si la pregunta no tuviera sentido. Al revisar los signos vitales del hombre, notamos que su ritmo cardíaco estaba más lento de lo normal, como si su metabolismo funcionara a otra velocidad. Y cuando tomé su temperatura, el termómetro digital no pudo registrar nada, como si su cuerpo no emitiera calor. Mi compañero y yo intercambiamos miradas sin saber qué hacer. Finalmente decidimos llevarlo de todos modos, aunque nos costó trabajo separarlo del sofá. Y adentro de la ambulancia, durante el trayecto, el hombre nos pidió un favor. Nos dijo que si lográbamos volver a su mundo, que le dijéramos a su esposa, Lucía, que él no la olvidó. Yo le pregunté qué significaba eso, qué quería decir con volver a su mundo, y me respondió: no puedo explicarlo bien,
pero hay pequeñas diferencias. Detalles, cosas que parecen insignificantes pero que te dicen que este no es tu lugar, que perteneces a otro universo. Mientras conducíamos hacia el hospital, el cielo comenzó a aclararse. Pero algo estaba mal. El amanecer tenía un tono verde tenue, como si un filtro extraño cubriera el cielo. Yo intenté no ponerle atención. Debía concentrarme en el paciente, pero mi compañero, Toño, me dijo en voz baja: «Oye, ¿te das cuenta que el sol está saliendo por el norte?». Me reí nerviosamente, pensando que era una broma, pero cuando miré por la ventanilla trasera, lo comprobé. El sol se asomaba por una dirección completamente diferente a la que debía. Yo conocía bien la ruta. Todos los días veía salir el sol por el este, pero ahora se alzaba desde una zona donde normalmente solo hay edificios industriales. El hombre seguía temblando y su piel comenzaba a ponerse cada vez más pálida, casi transparente. Intenté tomarle la presión de nuevo, pero el aparato no marcaba nada. Era como si su cuerpo no reaccionara a nuestra tecnología. Al llegar al hospital, nos detuvimos frente a la entrada de urgencias, pero algo nos dejó congelados. El edificio no era el mismo. Sí decía Hospital General, pero el logo era distinto, más minimalista. Y el letrero tenía un idioma que reconocía como español, pero con ciertas letras cambiadas. Era como si alguien hubiera rediseñado todo bajo una lógica diferente. Nos bajamos y llevamos al paciente en la camilla. Nadie parecía sorprendido por su estado. Los doctores lo revisaron sin hacer muchas preguntas. Pero noté que sus instrumentos médicos eran más delgados, más brillantes, y ninguno tenía marcas de fábrica. Uno de los médicos nos preguntó dónde lo habíamos recogido. Al decirle la dirección, hizo una pausa muy larga y luego preguntó: ¿Dijiste calle Ermitas número 22? Yo respondí que sí. Entonces él bajó la mirada y nos dijo: «Esa calle no existe desde hace 15 años. Fue demolida para construir el parque sintético». Toño y yo nos miramos, sin saber qué decir. Sabíamos perfectamente que esa calle estaba ahí esa misma mañana. Antes de que pudiéramos explicar nada, llegó una mujer vestida con un uniforme diferente, parecido a los de Protección Civil, pero con un emblema que nunca había visto. Nos pidió que la acompañáramos a una oficina del hospital. Dijo que quería hacer algunas preguntas sobre el caso. Al entrar, la habitación tenía paredes de un material que no supe identificar. Parecía metal, pero al tocarlo era blando. Ella nos ofreció agua, pero los vasos eran triangulares, y la bebida tenía un ligero tono dorado. Nos preguntó si en algún momento durante la emergencia habíamos notado distorsiones, zonas donde los objetos parecían no estar bien definidos. Yo respondí que no, pero Toño sí lo mencionó. Dijo que al llegar a la casa, por un segundo, la fachada parpadeó, como si cambiara de forma rápidamente, y luego volvió a la normalidad. La mujer asintió y dijo una frase que no voy a olvidar: «Ustedes cruzaron sin darse cuenta». Nos explicó que desde hace años habían detectado fisuras entre planos, que en ocasiones ciertas personas, vehículos o incluso edificios cambiaban de universo por accidente, que no era algo frecuente, pero que cuando pasaba se detectaba por ciertos patrones en los campos electromagnéticos de la zona. Yo no podía creer lo que escuchaba, pero entonces ella sacó una tableta y nos mostró una imagen de nuestra ambulancia, solo que estaba borrosa, como si estuviera descompuesta en líneas. «Esto fue tomado cuando ustedes llegaron a la dirección», dijo, y luego añadió: «Ustedes no están en su universo original ahora». Al escuchar esas palabras, sentí como si todo dentro de mí se apagara por un instante. Mi mente no sabía cómo procesarlo. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana de la oficina. Necesitaba ver algo familiar, pero la ciudad allá afuera tampoco era la misma. Los autos parecían tener un diseño más aerodinámico, sin llantas visibles, flotaban a poca altura del suelo. Las señales de tránsito eran hologramas suspendidos en el aire, y los peatones llevaban ropa que parecía adaptarse sola a la temperatura. Volví a mirar a Toño, y él estaba igual de perdido que yo. La mujer nos dijo que no debíamos entrar en pánico, que habían protocolos para este tipo de situaciones. Nos explicó que, normalmente, quienes cruzaban por accidente regresaban en menos de 24 horas, pero solo si no interferían demasiado con los elementos del universo al que llegaban. Nos preguntó si habíamos tocado o movido algún objeto de esa casa.
Yo recordé que al ayudar al paciente, había tomado una fotografía de su documento de identidad con mi celular. Cuando se lo mostré a ella, lo tomó y lo colocó sobre una especie de escáner. La pantalla mostró una alerta roja. Ella frunció el ceño y dijo que esa acción podía haber sellado el cruce. Intentó explicarnos que al registrar un objeto de un universo alterno con tecnología de otro, se genera una especie de enlace de lectura, una conexión entre realidades que puede colapsar si no se interrumpe a tiempo. Yo solo pensaba en mi casa, en mi madre, en mis amigos. Le pregunté si podríamos regresar. Ella no respondió de inmediato. Solo dijo que debían evaluar el daño estructural de la línea. Nos dejaron en una sala aislada del hospital vigilados por dos agentes. Pasaron varias horas, durante las cuales no nos permitieron usar nuestros celulares. Ni siquiera sabíamos si allá, en nuestro mundo, alguien notaba nuestra ausencia finalmente. Al anochecer, la mujer volvió. Nos dijo que intentarían una resynchronization, algo parecido a una recalibración de frecuencia. Para alinear nuestras firmas energéticas con nuestro universo original, nos llevaron a un edificio subterráneo, muy grande, con paredes blancas que parecían emitir luz propia. Al entrar en una sala circular, vimos una especie de plataforma metálica en el centro, rodeada por anillos giratorios suspendidos en el aire. Nos pidieron que subiéramos, uno por uno. Toño fue primero, y cuando se activó el mecanismo, el aire vibró, y por un segundo vi cómo su cuerpo se descomponía en partículas de luz. Luego, desapareció. La mujer me hizo una señal para que subiera. Yo temblaba, pero no tenía opción. Al ponerme en el centro, sentí como si todo mi cuerpo fuera jalado hacia diferentes direcciones. Como si estuviera siendo estirado sin dolor pero sin control. Los anillos giraban más rápido, y un zumbido llenó la habitación. Cerré los ojos, y de pronto, todo fue silencio. Cuando los abrí, estaba tirado en una calle. Era de noche, y reconocí el sonido de una patrulla de tránsito en la distancia. Miré alrededor, todo por ella. Volver a la normalidad, los autos, los letreros, el cielo. Me levanté, sacudí el polvo de mi uniforme, y vi a Toño a unos metros también desorientado. Habíamos vuelto, pero algo no encajaba. Al revisar mi reloj, noté que marcaba la misma hora que cuando recibimos el primer llamado de emergencia. Miré mi celular, y la fecha también era la misma. Era como si todo lo ocurrido hubiera tomado solo segundos en nuestro mundo. Toño y yo no dijimos una palabra, solo caminamos en silencio hacia la base, pensando que quizá, solo quizá, lo habíamos imaginado todo por Auligar. Noté que uno de los letreros afuera tenía una pequeña diferencia. Decía Centro de Rescate Urgente 46, pero siempre, toda la vida, había sido el 45. Intenté no pensar demasiado en eso. Tal vez habían hecho un cambio mientras no estábamos. Eso me dije a mí mismo al entrar. Todo seguía ligeramente distinto. Los casilleros eran más nuevos. Había personas que no reconocía, y otros que deberían estar ahí simplemente no aparecían. Toño también se dio cuenta, y sin necesidad de hablar, supimos que aunque habíamos regresado, algo no era igual. Yo me acerqué a una de las computadoras del registro. Busqué el nombre del paciente que habíamos atendido. No había ninguna llamada registrada ese día. No existía ninguna emergencia a esa hora. La dirección de la colonia Candelaria tampoco aparecía. Como si jamás hubiéramos salido a atender ese caso. Nos miramos y fuimos a hablar con el supervisor. Le preguntamos si habíamos salido a una emergencia esa mañana. Él nos respondió que no, que llevábamos más de una hora sentados en la sala de descanso. Toño se alteró y comenzó a gritar. Decía que eso no podía ser, que recordábamos todo perfectamente. Yo también me sentía al borde de perder la razón. Pero entonces recibimos una nueva alerta. Otra emergencia médica, otra dirección. Sin tiempo para pensar, subimos a la ambulancia y salimos. Yo manejaba, y Toño iba, revisando los datos en la tableta. El cielo comenzaba a clarear otra vez, y entonces, lo notamos. El sol volvía a salir, pero no desde el este, sino desde el mismo lugar que la vez anterior. Desde el norte, nos detuvimos de golpe, y bajamos de la ambulancia sin decir palabra. Caminamos hasta una esquina, y vimos la misma casa, la fachada distinta, el hierro denso, el mismo olor metálico. Nos habíamos quedado atrapados, o peor aún, habíamos sido desplazados a una secuencia de universos paralelos.
muy parecidos al nuestro, pero con pequeños errores. Desde ese día, nunca supimos si regresamos alguna vez a nuestro mundo original, porque cada vez que intentamos seguir con nuestras vidas, algo vuelve a cambiar. Un nombre, una calle, un rostro conocido que de pronto ya no nos reconoce. Vivimos con la incertidumbre constante, con la sensación de estar desfasados, como si una parte de nosotros hubiera quedado atrás y otra estuviera condenada a seguir cruzando líneas invisibles en un bucle que no controlamos. Solo sé que desde entonces, cada amanecer, observo el cielo, esperando que, algún día, el sol vuelva a salir por donde siempre lo hizo, y con suerte, encuentre, de nuevo, el camino a casa.